al finalizar la presentación, hacemos un conversatorio para que ustedes me manifiesten sus dudas, sus inquietudes, sus experiencias, en fin, para que aprovechemos este conocimiento que vamos a ver a continuación. Un momentito, por favor, solo estamos tratando de presentar el video. Los contratos traslativos de dominio. ¿Cuáles son los que regula nuestro Código Civil? La compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. ¿En qué consiste la compraventa? Por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Esta es la definición de Federico Puig Peña. Pero nuestro Código Civil, en el artículo 1790, establece que por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Vemos que en las dos definiciones se establece que a través de la compra-venta se adquiere un bien que está determinado, que a través de esta forma de contrato hay transferencia del derecho de propiedad a cambio del pago de un precio. En dinero, dice nuestro Código Civil. O sea, es un elemento sumamente importante que el dinero por el cual se adquiere un bien sea entregado y se denomina precio. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque la una ni en la otra se haya entregado, y queda prohibido el pacto de retroventa. ¿A qué se refiere el pago de retroventa? A que la persona que vendió después es la que compra el mismo bien. Esto nuestra legislación no lo permite. Y en el caso del marido, no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. También es otra prohibición que establece nuestro Código Civil. Además de la retroventa, está prohibido que haya compra de bienes entre esposos. La naturaleza jurídica del contrato de compraventa es esencialmente un contrato traslativo de dominio. ¿A qué se refiere esto?
Cuando estudiamos las facultades del derecho de propiedad, vimos que a través del derecho de propiedad existe la transferencia, cuando es traslativo, del uso, goce y disfrute del bien. Entonces, ese es el dominio por el cual se transfiere a través de un contrato de compraventa. Elementos del contrato de compraventa. Tenemos los elementos personales, los reales y los formales. En el caso de los elementos personales tenemos el vendedor, que es la persona o personas que poseen la propiedad del bien y que desean enajenarlo a cambio de un precio determinado. Y el comprador, la persona o personas que están en disponibilidad de realizar la compra del bien y tienen voluntad de pagar el precio requerido por dicha cosa. El artículo 1790 del Código Civil establece que a través de esta forma de contrato, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. O sea que a través de esta forma de contrato tiene que haber entrega del bien y por parte del comprador el pago de un precio para que exista el perfeccionamiento de una compraventa. Ambos deben tener la capacidad de negociar y ser mayor de 18 años y poder disponer de la cosa. Dichos requisitos se encuentran regulados en los artículos 8 y 1794 del Código Civil. Los elementos reales. Los elementos reales en la compraventa son la cosa y el precio. La cosa, que es el bien, el objeto susceptible de negociación, que son aquella clase de bienes que están dentro del comercio de los hombres y pueden ser corporales o bien derechos. Y en el caso del precio, se refiere al dinero que paga el comprador. El artículo 1796 del Código Civil regula que no hay compraventa si los contratantes no convienen en un precio y en la manera de determinarlo. O sea que el precio, que es el pago por la adquisición del bien a través de esta forma de contrato, tiene necesariamente que existir de manera determinada. El precio puede ser pagado, por ejemplo, por abonos, en cuotas, o bien al contado o en 2 pagos, pero tiene que quedar establecido en esta forma de contrato de qué manera se pagará el precio. En los elementos formales, los contratos deben celebrarse siempre en escritura pública. Es un requisito formal que cuando se refiere a bienes inmuebles, siempre tiene que ser en escritura pública para que pueda inscribirse en el Registro General de la Propiedad. De lo contrario, el registro no procedería a operar el traspaso del bien. El artículo 1576 del Código Civil regula que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieron sus requisitos esenciales, ya sea por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos el contrato de promesa, se establece que esta forma de negocio es porque se compromete
a un futuro otorgar la escritura definitiva de la compra del bien. Entonces, a eso se refiere este artículo. Si existe la negociación sobre la compra de un bien inmueble y se pagó un precio, pueden las partes compelerse, dice, recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública a través de la ejecución de obligación de escriturar. Porque una vez cumplidos los requisitos esenciales, que es el bien y el precio, tiene que cumplirse con perfeccionar de manera definitiva el contrato de compraventa. Requisitos del contrato de compraventa. Son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil y son aquellos sin los cuales el contrato no puede tener una existencia jurídica ni validez formal. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? La capacidad, el consentimiento y el objeto lícito. La capacidad. Todos pueden comprar y todos pueden vender, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Por ejemplo, si es un bien que está dado en garantía y que tiene esa limitación incluso registral porque está anotado en el registro